noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Arrancamos hoy con música de suspenso, pareciera, ¿eh? Se viene... Y no es para menos. Se viene la película. No, digo, esto lo digo a modo de chiste, pero lo que les vamos a contar un poco para comenzar el programa tiene que ver con algo, yo diría de película, si no fuese lo trágico en el sentido de que somos protagonistas. Una tragedia dramática, por ejemplo, ¿no? Una comedia dramática. De esas que uno se ríe, sí, si no es parte. Pero cuando lee que un funcionario del gobierno del Reino Unido cuenta que firmó un acuerdo sobre Malvinas con un funcionario argentino borracho, dice, ah, bueno, tan gracioso esto no es. Miren a los personajes, acá están. Este hombre que están viendo acá, el que está más cerca mío, se llama Carlos Foradori. Durante la gestión de Mauricio Macri fue viceministro de Relaciones Exteriores, un hombre del consulado, digo, del mundo diplomático. El otro que están viendo ahí es Alan Duncan. Él fue viceministro de Relaciones Exteriores, pero del Reino Unido. ¿Qué es lo que cuenta el señor que es Sir, además, ¿no? Tiene como un cargo ahí. Duncan en el gobierno, tenía un cargo en el gobierno británico. Ministro, ¿eh? Es el ministro. ¿El ministro ministro? de Relaciones Exteriores, Asier. No. Viceministro argentino y el canciller inglés. Bien, ¿reunión dónde? En la embajada británica, en el subsuelo de la embajada británica. Se ríe Caruso, pero esto es tragicómico. En el subsuelo de la embajada británica en Buenos Aires, donde hay una bodega que dice Duncan que hay mucho vino Merlot. Así es. En esa bodega. ¿Dónde cuenta esto? Lo cuenta en un libro de sus memorias, que ya se publicó, que se llama In the Thick of It, en el medio de eso. Y lo que dice es que cuando se reunió con Foradori, a medida que Foradori tomaba más vino, la reunión se ponía mejor y que cerca de las 2 de la mañana firmaron un gran acuerdo. Y no solamente eso. Dice que al día siguiente Foradori, el viceministro de Relaciones Exteriores argentino, llama al embajador y le dice, che, mirá, anoche yo creo que estaba un poco borracho, no estaba en mis mejores condiciones para firmar nada. Y el embajador, ex embajador ahora, Mark Kent, le dice, bueno, acordamos esto y esto. O sea, le pregunta qué arreglamos porque no me acuerdo mucho de lo que hablamos anoche. Esto que estoy contando no es chiste, ¿eh? O sea, esto que estoy contando lo escribe Duncan en sus memorias y cuenta que días después o tiempo después continuó la negociación con Malcorra y pone negociaciones sobrias, remarcando que esto no era botellas de vino de por medio. ¿Suena gracioso? Sí, es trágico. Es trágico. Se inició una investigación interna en Cancillería, la inició Santiago Cafiero, para, bueno, ver si realmente esto ocurrió. Foradori no está queriendo dar entrevistas por ahora, aunque sí deslizó a la prensa que es todo ficción. Bueno, una de las cosas que vamos a charlar con el secretario en el gobierno de Alberto Fernández que se ocupa del tema Malvinas, Guillermo Carmona, va a estar aquí en Desiguales en un ratito. También va a estar con nosotros Alberto Beretilnec, senador por la provincia de Río Negro, que es autor de uno de los proyectos para ampliar la Corte. Y van a decir otra vez, vamos a hablar de la Corte. Otra vez sopa, te iba a decir. Otra vez Consejo de la Magistratura, no entendemos nada, nos queda lejísimo de las preocupaciones que tenemos diariamente. Bueno, muy brevemente les vamos a contar por qué todo el tema de la Corte está directamente vinculado con el grito en el cielo que pegan en sus casas cada vez que llega la factura de cable, de internet o de telefonía celular. El lunes pasado, el ENACOM, es decir, uno de los organismos del Gobierno Nacional que regula las telecomunicaciones, decidió que los aumentos permitidos por el gobierno, porque el gobierno decidió que son de interés público, internet, telefonía fija y celular y el servicio de cable, razón por la cual es potestad del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, establecer cuáles van a ser los aumentos, en función, como es un servicio de interés público, en función de que la gente los pueda pagar. Por eso el Estado dice, es potestad del Estado regularlas. El Estado toma una decisión y dice, bueno, vamos a aumentar durante el 2022, en mayo 9,5% y en julio otro 9,5%, es decir, 19% para llegar a los primeros 6 meses del año. Esto es lo que autoriza el gobierno. Después hay un aumento mayor. Y acá hay otra placa. Sí, ahí vamos a ver esto. Hay un aumento mayor que tiene que ver con las pymes, con las cooperativas, etcétera, que tiene un aumento que ya se ha realizado. Bueno, vean lo que está pasando con las empresas privadas, que en un momento determinado dijeron, bueno, la verdad, lo que diga el Estado nos importa bastante poco, vamos a hacer lo que queremos. Entonces,
Si el aumento autorizado por el gobierno es del 9,5% entre mayo y julio, vean lo que está haciendo Telecom. Acá estamos hablando del grupo Clarín, que efectivamente toma la decisión de aumentar, que ya aumentó un 25%. Esto ya ocurrió, ya aumentó 25% versus el 9,5%, si ustedes quieren, el único autorizado en estos meses por parte del gobierno. Déjame pasar un traductor ABC para hacer esto muy simple. Esto sería como con las prepagas. Digo, los que tenemos una prepaga sabemos que aumentan y aumentan seguido y nadie nos regala la cobertura médica, pero lo hacen autorizadas por el gobierno nacional, ¿no? Así es. Porque están, digo, en ese contexto. Eso es lo que se pretendía hacer con lo que vos pagás de celular, internet, televisión por cable. Bueno, no ocurre. Insisto, servicio de interés público, ni más ni menos las telecomunicaciones, lo que significaron en la pandemia. Bueno, razón por la cual el Estado dice, hay que poder pagarlo esto. Es básico, no se puede no pagar. Entonces tiene que acompañar, el Estado cuida efectivamente nuestro bolsillo. Miren Movistar, 28,6%, este 28,6% es hasta mayo también, febrero 16%, mayo 16%, pero miren la diferencia. Respecto de lo que autoriza el gobierno hasta mayo. Vos decías, una diferencia tremenda. Recién el Estado quiere cuidar una parte del Estado, porque el Poder Judicial, como representante del Estado, ¿qué es lo que permite? Ahora vamos a eso, efectivamente, qué es lo que autoriza el Estado y qué es lo que ha hecho el Poder Judicial. En el 2021, el año pasado, el gobierno autorizó un 21% para que te aumente esta boleta. 21%. ¿Saben cuánto aumentaron las empresas más importantes? Miren, Telecom 49%, Movistar 44%, Claro 45%. ¿Qué tiene que ver esto con la Corte? Bueno, porque primero que cuando el Estado decidió que efectivamente tenía que regular estas tarifas, las empresas siguieron aumentando como querían. Y después el Poder Judicial, con una cautelar en primera y segunda instancia, avaló lo que están haciendo las empresas. Adivinen quién tiene que definir la cuestión de fondo. La Corte Suprema de Justicia, que se va a tomar su tiempo y hay que ver qué es lo que resuelve. Mientras tanto, hay cautelares que autorizan a las empresas a aumentar lo que quieran. Con lo cual, cuando dentro de un rato analicemos cómo está compuesta la Corte y cuáles son las iniciativas para modificarla, o cuando somos muy críticos de por qué la Corte dice, el presidente de la Corte dice, yo voy a ser el presidente del Consejo que decide quiénes van a ser jueces y quiénes tienen que ser removidos, estamos hablando de esto. Son los que tienen el reaseguro para las empresas de aumentar lo que quieran. Así que la próxima vez que efectivamente peguen un grito fuerte o rajen alguna puteada por lo que les viene de boleta. No, perdón, ya llegó, ¿eh? De cable, de celular. Me llegó hoy. O de servicio de internet, recuerden que quien está garantizando eso no es el Estado. Es el Poder Judicial que avala que las empresas hagan lo que quieran más allá de lo que ha decidido el Estado o el Poder Ejecutivo votado por nosotros y nosotras en el año 2019. Bueno, quedó clarísimo. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Vamos a saludar a nuestros compañeros, Desiguales, programa libre de humo, con el señor Néstor Espósito, con el señor Pablo Ibáñez. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Querés agregar algo sobre esto, Néstor? Sí, sobre lo que decía Pablo recién. Dictan una medida cautelar cuando hay verosimilitud del derecho, es decir, podés tener razón con lo que reclamás, y cuando hay peligro en la demora. ¿Qué es peligro en la demora? Vos precisás un medicamento, te dan una cautelar y obligan a obra social que te lo den porque si no te morís. Acá no dan la cautelar porque consideran que no hay peligro en la demora. ¿Por qué? Porque si después deciden que el aumento estuvo mal dado, la empresa tiene que devolverte el dinero que te cobró de más. Pero no les importa que vos no tenés la guita para pagar ese impuesto en este momento, para pagar esa tasa. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Quién sufre más riesgo? ¿La gente pagando de más y después a ver cuándo te lo devuelven? ¿O la empresa aceptando lo que dice la regulación del Estado y eventualmente después, verá cómo recompone su ganancia? ¿Sabes cuál es el secreto? Que si vos le retenés el aumento y después se lo querés cobrar todo junto, es muy probable que el cliente se te vaya. De esta manera, al cliente le vas sacando todos los meses y después si tenés que devolverlo, veremos cómo devolvemos los premios. Ese es el juego perverso que tiene el Poder Judicial a favor de los poderosos. Clarísimo. Bueno, en un ratito nos metemos con esto. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo andan? Muy bien. Con muchísimas novedades, un martes muy cargado de información, con muchas fotos, con muchas declaraciones. Me voy a detener primero en lo que me parece que es una foto que a veces, mirada a grandes rasgos, se nos escapa. Pero tiene que ver con lo que ocurrió hoy en el Senado. Cristina Fernández de Kirchner recibió a Laura Richardson. ¿Quién es esta mujer que están viendo ahí? Es la jefa
del Comando Sur. Tiene que ver con el ejército de Estados Unidos, lo que tiene que ver con la parte de América Latina y el Caribe. Por primera vez una mujer está al frente de este lugar, pero el señor que está en el medio es Mark Stanley, quien es el embajador de Estados Unidos en Argentina, que el 28 de marzo, hace menos de 25 días, estuvo también en el mismo lugar con Cristina Fernández de Kirchner. Es un dato. ¿Por qué es un dato? Porque justamente se define este rol que tiene Cristina en las relaciones, o por lo menos en las reuniones con funcionarios de Joe Biden, y también porque está marcado por una serie de episodios internacionales. No solo la guerra, que es lo más obvio, pero hace 2 meses estuvo Alberto Fernández en Rusia reunido con Putin. Después estuvo haciendo acuerdos muy importantes, multimillonarios con China. Richardson viene a la Argentina básicamente a plantear algunas observaciones y preocupaciones que tiene el gobierno de Joe Biden, como han tenido muchas administraciones de Estados Unidos, sobre el rol de China en el hemisferio. En un punto a marcar la cancha, ¿no? Digo, como, a ver, no se nos vayan ahora, en este momento tenemos las ovejitas siempre dentro del cerco. No vaya a ser cosa que China en un momento abra la puerta del corral. No dejemos pasar que el Comando Sur es la patrulla del Pentágono para esta región. Ese es el dato. Por eso me parece que el dato político, y es más una pregunta que una respuesta, es que Cristina Fernández de Kirchner haya decidido recibirla a la jefa del Comando Sur. ¿Por qué? Pero ahí te digo, porque habitualmente ¿no habla de pragmatismo eso? No, está bien, digo, entramos en la idea del pragmatismo, está muy bien. Quiero decir que habitualmente estos funcionarios suelen venir a la Argentina y no pasan del nivel ministro. Habitualmente en la instancia de ministro vino Faller, que fue el antecesor de Richardson, en abril del año pasado, y estuvo reunido con Agustín Rossi, que en ese momento era ministro de Defensa. Claro. No tenía una dimensión mayor. Queda en el plano de ministro. Bien dice Pablo, una especie de jefe de la patrulla que tiene que ver con eso. Se ve con el que estaría de alguna manera a su plano, que es el ministro de Defensa. Sí, yo agrego otra cosa también, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner es la representación política en la Argentina de una resistencia hacia el avance imperial de los Estados Unidos histórico. Entonces, que la jefa de la patrulla del Pentágono tenga que sentarse con Cristina Fernández de Kirchner, se siente con Cristina Fernández de Kirchner, o el embajador le haya hecho decir en esa reunión que estaba de acuerdo con ir a buscar los fondos que se habían fugado para pagarle al Fondo Monetario, también es, de alguna manera, sostener soberanía en una relación con gente que es pesada. No, una relación, digo, el mundo tiene estas particularidades, hay que, digamos, la política, como decía Perón, la política internacional es la política real que define las posiciones de los países, porque juegan todos los actores, porque juega China, porque juega Rusia, porque juega Estados Unidos. Para hacer una aproximación, me parece, en menos de un mes, 2 reuniones con Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, de la vicepresidenta Más Richardson, me parece que tiene, por lo menos, para leer, porque también hay una tendencia, ¿sí?, quizá exagerada, a entender a Cristina como una figura anti-Estados Unidos, y muchas veces juega el pragmatismo y juega la relación. Eso te iba a decir. A mí me da que esta foto lo que hace es que incluso en parte de la dura del kirchnerismo y en parte ni hablar de Juntos por el Cambio sea un poco como el meme que... ¿Viste cuando la cabeza como que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo nuestros amigos se van a sentar con ella? ¿Cómo el embajador de Estados Unidos con el que me disfrazo de cowboy y de girlboy? No, perdón, de cowboy y de cowgirl. Y voy a la embajada. ¿Cómo se junta 2 veces con Cristina en un mes? ¿Por qué viene el ejército y va a su despacho? Lo mismo la dura del kirchnerismo, ¿no? Anti-yanquis, no sé qué. Me parece que es eso. No, sectores que, por ejemplo, cuestionaron el voto de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Después también Argentina tuvo la abstención con el tema de la OEA también para expulsar. Me parece que hay un juego de muchas bandas que a veces se escapa en una lectura simple, porque además esta reunión de Richardson, según cuentan, entre otros el colega Iván Jabrowski la contó la semana pasada, la anticipó la semana pasada en C5N, diciendo un poco esto. Son reuniones que no surgen de un momento para el otro. No es, che, voy para allá, tenés un rato, tomamos un café. No, hay una profundidad de relaciones y evidentemente la dimensión política dentro del dispositivo de poder, más allá de su cargo de vicepresidenta, que tiene en términos simbólico político Cristina Fernández de Kirchner, le da a esta reunión, a este encuentro, así sea hiperprotocolar, así sea institucional, me parece que le da
una dimensión por lo menos para ponerle el foco a ver qué pasó, qué va a pasar y si esto significa algo más hacia adelante. Hoy ayer lo habíamos escuchado en el acto en Florencio Varela, hoy también habló con Daniel Tonietti en Somos Radio, Andrés Larroque, referente territorial en la provincia de Buenos Aires del gobierno de Kicillof, otra vez muy duro con Martín Guzmán. Tenemos posibilidad, si no me equivoco, de escucharlo. Andrés Larroque, a ver, lo compartimos. La verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía. Se hace con las políticas económicas y sobre todo con las políticas económicas a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación y nos va a permitir, más temprano que tarde, poder mirar a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, pero a todos los argentinos y las argentinas, y decirles que hemos superado una etapa muy compleja y muy difícil. Y no pedimos mucho. Hay gente que por ahí vino sin nada y le quiere imponer a todo lo que... ¿Quién pudo haber venido sin nada, sin votos al gobierno? No sé, Martín Guzmán, por ejemplo. Yo por lo menos no lo conocía, digamos, no creo que nadie lo votó. Me parece que sí en el 2021 un veredicto sobre la política y el desarrollo. Bueno, más allá de las valoraciones que podamos hacer de la política económica del gobierno y de Martín Guzmán, la verdad es que no termino de entender el sentido político, por ahí vos me lo puedes explicar, Pablo, nos lo puedes explicar, de esta avanzada tan fuerte de Andrés Larroque, además un dirigente muy querido en el territorio, muy respetado dentro de las propias fuerzas del oficialismo. Sí, con dos datos. Uno que había sido hasta la última gran crisis del Frente de Todos, que podemos ubicar en el voto del Fondo Monetario, que estuvo atado con la pedrada sobre el Senado, que fue la primera reacción pública que tiene Andrés Larroque cuando por Twitter cuestiona muy duro que el gobierno no haya hecho ninguna opinión. De hecho, hubo un llamado del presidente en ese momento. Hasta ahí Larroque aparecía medio como uno de los enlaces, como uno de los negociadores, como uno de los moderados que trataba de coser las diferencias dentro del Frente. Y después se convirtió en un duro. ¿Sí? Se convirtió francamente en un duro. También hay una frase, no sé si recuerdan, cuando hizo esta mención de que Alberto Fernández había sido jefe de campaña de un espacio político que había sacado el 4%, referido a Florencio Randazzo en 2017. Eso en el momento de mayor tensión. Bueno, ahora la sensación era que estaba todo como bueno, por eso digo, hay que seguir esa línea, porque en este momento había una especie de tregua muy precaria, muy frágil, una tregua de papel, porque evidentemente hay cosas que están latiendo y aparece esta intervención de Larroque. ¿Qué es lo que dicen en el gobierno respecto a Larroque? Que tiene de alguna manera esto de marcar las posiciones, de seguir dejando en claro que el kirchnerismo tiene diferencia de fondo con Guzmán, con la política de Guzmán. ¿Qué es lo que dice qué dicen en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dicen en el entorno de Larroque? Que en realidad Larroque piensa esto, que las diferencias con Guzmán están muy a la vista y que tiene que marcar la cancha porque es lo que está haciendo todo el tiempo. La pregunta tuya, ¿por qué ahora? Es una pregunta más difícil de responder porque siempre hay una lectura de que Larroque cuando habla, no habla porque él quiere. No habla porque se le ocurrió. ¿Esa lectura en el gobierno existe? En todos lados, digo, porque Larroque es secretario general de la Cámpora, un espacio muy alineado que tiene muchas definiciones políticas, entonces es difícil imaginar que Larroque dijo lo que dijo porque sí, porque se levantó cruzado, porque le duele la espalda, ¿sí? Entonces inmediatamente uno hace la interpretación de que Larroque forma parte del dispositivo de la Cámpora, de Máximo Kirchner, y que siempre hay un movimiento que tiene que ver con lo que piensa Cristina. Entonces ahí es más dura la tesis, es decir, está Máximo Kirchner o Cristina de Kirchner mandando a Larroque a romper esta especie de frágil tregua que hay en el Frente de Todos. ¿O se manda solo? No, eso está descartado. Eso no es así. No quiero ser tan enfático porque siempre hay como un margen de error. Pero bueno, pero sería difícil imaginar que eso esté ocurriendo. ¿Pero por qué, Pablo? Sigo preguntándome por qué. Y la explicación que se da en el entorno es que siempre, primero que aclarar que la disputa no terminó. Entonces cada tanto, si vos estás en una disputa, cada tanto tenés que recordar que esa disputa está vigente. No hacía falta, me parece que no hace falta, que eso está absolutamente... Parece un poco precario como términos para discutir la política. Muy bien. Ahora, la otra cuestión que hice muy cerca de Larroque es decir, cada vez que nosotros salimos a presionar la política de Guzmán, Guzmán abre la billetera. En el sentido de decir, entonces, jugamos, en su momento Cristina le dio un bono a los trabajadores del Congreso.
Junto con Sergio Massa. Junto con Sergio Massa, ¿qué derivó eso? Que después haya un bono del Estado Nacional para jubilados y también para esta especie de semi-IFE. Como que hay un juego permanente de tironeo de que si el kirchnerismo se queda quieto y simula en esa acción que no hay nada para discutir, eso no ocurre. Vos me dirás razonablemente lo que yo estoy pensando. Es decir, ¿por qué esto no se resuelve en otra instancia? Claro, porque no hay otra instancia. Bueno, evidencia la debilidad todavía en esa construcción. Bueno, evidencia la ausencia de un espacio donde se pueda dirimir esto. Voy a ser reiterativo. Sí. Hace las últimas 5 veces que hablamos acá, yo decía lo mismo. No hay instancia de diálogo, se está construyendo como un nuevo formato para funcionar sin que exista una relación fluida entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Sabemos que cuando eso ocurra, dentro de ese margen, Ibáñez tendrá la Ahora, primicia. Si esto, Pablo, es así, que cada vez que le pegan a Guzmán, Guzmán abre la billetera, no es muy diferente de un piquete. No es muy diferente de la metodología de protesta de un piquete. No lo vas a responder porque nos tenemos que ir a la nota siguiente, pero la pregunta va a quedar ahí expuesta. Ya dice mucho la pregunta. Claro, de Néstor Espósito. porque estamos en el vamos al link de living. Desiguales con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la Cancillería. Gracias, Carmona. Gracias a ustedes. Por haber Buenas venido. noches, un gusto. Qué lindo pin que tiene. ¿Sí? A ver, está acá por lo que nosotros contábamos hoy al inicio del programa. La noticia que se conoció hoy a mí me sorprendió un poco, la verdad, me causa entre gracia y ganas de llorar, de que un exfuncionario argentino negoció con un exfuncionario británico un acuerdo borracho. Eso es lo que ha trascendido en las memorias de Alan Duncan, ex vicecanciller británico. ¿Era vicecanciller? Vicecanciller en 2016, junto a el diplomático Carlos Foradori, acuerdan una serie de términos que se conocen como el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre del 2016. Trascienden estos detalles en las memorias de Duncan, donde hace referencia a las circunstancias de que esto se habría negociado en la Embajada Británica y en este escenario que él pinta allí, vinculado con bebidas alcohólicas y un funcionario borracho. ¿Qué era lo que se eso, estaba discutiendo ahí? allí el gobierno de Macri planteó un giro en la política exterior respecto de Malvinas. Ese giro implicaba que se buscara, ellos decían, descongelar la relación con el Reino Unido. En realidad nunca estuvo congelada la relación diplomática con el Reino Unido. Y bajo ese argumento se avanzaron en una serie de concesiones al Reino Unido que fueron declamadas en ese comunicado conjunto que es conocido como Acuerdo Foradori-Duncan. En ese momento, esto yo les recuerdo, seguramente lo tienen presente, generó un fuerte debate en el Congreso, en donde diputados de la oposición, yo en ese momento era vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, reclamamos la renuncia de Foradori. Porque recuerdo que lo más polémico en ese momento, quizás lo que para cualquier ciudadano común era algo muy notable, era que se iba a poder volar a las Islas Malvinas, ¿no? Digo, los vuelos... El tema de los vuelos era uno de los temas que estaba contenido allí, cuestiones antárticas, pero lo más grave es que ese comunicado decía que se iban a remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas. Un eufemismo para decir que se iba a derogar, comprometer la derogación de las leyes que limitan la explotación hidrocarburífera y la explotación pesquera ilegal que autoriza el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, yo les recuerdo, si me permiten, que esa reacción en el Congreso produjo la renuncia de Foradori. Renuncia que no solamente pedimos diputados de la oposición, les recuerdo que en ese momento Elisa Carrió, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, también se sumó a este pedido por lo grave que aparecía la situación. Creo que la reacción del Congreso evitó que hubieran daños mayores en relación a los resultados de ese acuerdo. Pero lo que nos cuenta entonces no es menor. Digo, Foradori renuncia luego de una presión en el Congreso, pero todo lo que Foradori negoció, según Duncan y según, reiteramos, ex viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, lo había hecho borracho. Eso no lo sabían. Eso es lo que afirma Duncan. Es un hecho grave que ha dado lugar a que hoy el canciller Santiago Cafiero decida comenzar la instrucción de una investigación sumaria en el ámbito de la Cancillería por la posible comisión de hechos que atentan contra las responsabilidades de la función pública y hechos que
pueden estar en contradicción con la ley del Servicio Exterior de la Nación. Un hecho que aparece como sumamente grave y respecto del cual tendrá que dar las explicaciones el señor Foradori. Ahora, Guillermo, está claro que, creo que lo decía al comienzo, la relación o todo lo que cambió respecto de Malvinas durante el gobierno de Macri no fue por un accidente de bodegas. No, después fue ratificado. Claro, eso es muy, muy importante. Tengan en cuenta, más allá de las condiciones en que Foradori haya negociado lo que allí se acordó, hay que tener en cuenta que el gobierno de Macri tenía una posición que buscaba facilitar una relación en favor de la ocupación británica de las islas. Esto implicaba, tengan en cuenta, en primer lugar, el gobierno de Macri, luego de este comunicado conjunto, acordó la cooperación antártica entre el British Antarctic Survey y el organismo de investigación científica británica con el Instituto Antártico Argentino. Nosotros, desde el comienzo de la presidencia del presidente Alberto Fernández, empezamos a desandar eso. Aquí, fíjense la gravedad de este hecho. Las embarcaciones y aeronaves del British Antarctic Survey usan la ilegítima bandera de Malvinas y tienen registro en Malvinas. Entonces, nuestra gestión modificó esa situación. Hemos notificado al Reino Unido las condiciones para el cese de ese acuerdo. Por otro lado, si me permiten, son cuatro temas que son muy importantes, y es importante que se sepan. Se acordó en una minuta que se realizó en el año 2017-2018 un vuelo a San Pablo con una sola escala mensual, un vuelo semanal con una escala mensual en Córdoba. Ese vuelo facilitaba el intercambio de tripulaciones de barcos pesqueros que hacen tarea de pesca ilegal y también el intercambio de personal militar en la base de Monte Agradable. Nosotros ya notificamos al Reino Unido el cese de ese vuelo. Hemos ido desandando estas medidas que se adoptaron. También en materia pesquera, la Argentina no derogó, por decisión del presidente Alberto Fernández, la legislación que sanciona la pesca que autoriza ilegalmente el Reino Unido, sino que además aumentamos con una nueva legislación las sanciones, se actualizaron las sanciones a la pesca ilegal y se está aplicando un estricto régimen de control pesquero en la zona económica exclusiva argentina. Y por último, otro hecho fundamental tiene que ver con la actividad hidrocarburífera. Macri comprometía remover los obstáculos para la actividad hidrocarburífera británica en Malvinas. En esa bodega. En esas circunstancias que ahora se conocen. Sí. El gobierno nuestro ha avanzado en la aplicación de las sanciones. Ya Daniel Filmus trabajó en esto a empresas que estaban operando ilegalmente en Malvinas. Y la semana pasada, junto con el secretario de Energía, Darío Martínez, comunicamos la aplicación de una sanción, una grave sanción, a una empresa israelí, Navitas. Sí. Con lo cual, quiero decirlo categóricamente, Foradori Duncan es letra muerta en términos de efectos. Nosotros hemos ido dando los pasos para desarticular la maraña de acuerdos que por debajo de Foradori Duncan se fueron realizando y estamos avanzando también en notificarle fehacientemente al Reino Unido que para la Argentina eso que en las circunstancias que hayan ocurrido, según Duncan, ocurrieron en esas circunstancias, quede efectivamente claro que para la Argentina no tienen ningún valor. Néstor. Sí, es un upgrade respecto a esto que acaba de decir, pero en el Código Penal argentino existe un delito que se llama circunvención de incapaz. Básicamente es, si hay una persona que no está en su sano juicio, yo no puedo hacerlo obligar a firmar una cesión de una propiedad mediante una escritura. Quien lo hace comete un delito y la cesión de la escritura obviamente es nula. Entonces dice que la letra quedó muerta, pero quedó muerta, digamos, en los hechos. ¿Podría a partir de este nuevo escenario declararse judicialmente nulo el acuerdo Foradori-Duncan y al mismo tiempo que Alan Duncan tuviera una causa en la Argentina por haberse aprovechado de un señor que estaba fuera de su sano juicio? Miren, yo creo que se abren un montón de hipótesis. Ahora la acción de la Cancillería es muy concreta en función de iniciar el procedimiento de investigación sumaria que establece la ley del Servicio Exterior de la Nación. Esta es la prioridad que ha puesto el canciller. Yo les recuerdo que habían denuncias penales
presentadas por centros de excombatientes, una de ellas por traición a la patria, contra en su momento, Foradori, contra todos los que intervinieron, porque también hay que decirlo, miren, borrachos o cuerdos avanzaron en un sentido, en ese momento lo denunciamos y hemos sostenido nuestra posición absolutamente crítica a lo acordado. Esto fue avalado por la canciller Malcorra, fue avalado por el canciller siguiente a Malcorra, que fue Forí, fue avalado por el presidente Macri, con expresiones además de convicción respecto de la línea en la que habían, la línea que habían seguido. Ante la presión del Congreso, dejaron de decir que era un acuerdo y pasaron a decir que era una hoja de ruta. No sé si recuerdan esa situación también, cuando el propio oficialismo se quebró en el Congreso en el debate de este tema. Yo creo que se abren muchas circunstancias. Lo que sí es importante para nosotros es que hemos ido desarticulando los efectos, evitando los efectos a partir de la desarticulación de los acuerdos que habían, buscando evitar también daños mayores. Algunos dicen, ¿por qué no lo denunciaron en el momento? Fundamentalmente porque el gobierno de Macri no solo acordó esto, sino que fue a Naciones Unidas y presentó esto como una acción de generación de confianza hacia los isleños. Por lo tanto, nosotros hemos buscado que quede claro que la Argentina no está rompiendo nada, sino que la Argentina está dejando sin efecto cuestiones que fueron negociadas en condiciones que son contrarias al interés nacional argentino. Bien. Pablo. No, me quedo con eso, para poner el foco ahí. Me gustó la idea de Pablo de hablar de accidente de bodegas. Ahora, todo lo que vino después, porque va a quedar la anécdota, cierta o no, de que esto se firmó teóricamente con un funcionario borracho, pero todo lo que vino después, en teoría nadie estaba en esa bodega ni nadie estaba borracho y se fue consolidando. Entonces, me parece que es oportuno no quedar en la anécdota, claro, que va a ser un libro, será una desmentida, porque todo lo que vino después consolidó con pleno conocimiento de los hechos lo que se había acordado ahí. Quiero sumar, porque solo este viceministro británico no solamente cuenta que negoció borracho con Foradori, sino que cuenta que al día siguiente habla con Malcorra y entre comillas pone sobria, como diciendo, bueno, al día siguiente las negociaciones continuaron con una canciller que no estaba alcoholizada. Por eso digo, para salir de la anécdota. Claro, porque si no, vamos a quedar en una anécdota. No, y otra cosa más. Cuenta que en el 2017 Malcorra lo llama y dice, la canciller me habló con mucha franqueza y me explicó que simplemente no pueden tomar más medidas para ayudar a las Falklands, como las menciona Duncan, hasta después de las elecciones de mitad de periodo de octubre, porque no pueden arriesgarse a las consecuencias políticas. Remarco esto porque no solamente este hombre cuenta que negoció con un viceministro borracho, sino que cuenta que esa negociación después se continuó con una canciller sobria, como dice él, y una canciller que le confiesa, no te puedo seguir ayudando porque políticamente no me va a servir. Hay que tener en cuenta que este hecho deja en una situación de desprestigio a un cuerpo diplomático sumamente profesionalizado que tiene la Argentina. Puede pensarse que en esto hay no solamente impericia, sino también una inconducta grave. Creo que hay que salvar las distancias en función de los diplomáticos y diplomáticas argentinas que cumplen con su deber. Y por otro lado, señalar que la inconducta y la gravedad de los hechos marcan que no solamente fue de Foradori que se tuvo que ir, tuvo que renunciar en ese momento, sino también la inconducta del gobierno de Mauricio Macri de no cumplir con la Constitución Nacional. La Constitución es clarísima en la disposición transitoria primera. Pero si la repartieron primera. El sábado en Plaza de Mayo y fueron pagadas por gente de la campaña. Se ve que la disposición transitoria primera de la Constitución no la han leído. ¿Qué dice, Guillermo? La Constitución dice, en primer lugar, que se ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Lo segundo es que es un objetivo permanente y irrenunciable de la Argentina, del pueblo argentino, dice la Constitución, la recuperación del ejercicio de soberanía. Eso es una obligación para todo gobernante, para todo gobierno y para el pueblo argentino en general. Entregar los recursos naturales de y las islas va en contra de recuperar el ejercicio de la soberanía, que tiene que ser, como lo hemos planteado hoy en una discusión franca con el Reino Unido, el centro de la relación con el Reino Unido mientras dure la disputa de soberanía
está en la cuestión de la soberanía y en que se retomen aquellas negociaciones que existieron entre 1965 y 1982, algunas incluso muy avanzadas en cuanto a la posibilidad de concretarse el reconocimiento de la soberanía argentina. Uno podría decir también que estos son los precios que pagaba el gobierno de Macri para entrar al mundo, o era esa manera de vincularse con el mundo, lo que ese gobierno llamaba volver al mundo. Sí, creo que tiene que ver con una concepción de lo que es el mundo, de alineamiento con las grandes potencias occidentales, cuando en realidad el relacionamiento con el mundo tiene que estar vinculado con un fuerte protagonismo argentino, de una Argentina que habla con todos los polos de este mundo multipolar y que no tiene problema en sostener relaciones con el mundo desde nuestros propios intereses, como corresponde hacer en la política exterior argentina y como plantean todos los países en sus esquemas de política exterior. Una de las fotos de hoy que mencionaba Pablo también, ¿no? Cristina con la jefa del Comando Sur. Hay un diálogo, pero seguramente un diálogo en el que se respeta, o uno presume, por las características de Cristina Kirchner. Argentina en este momento, Argentina preside la CELAC, la Argentina tiene la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Argentina tiene un fuerte protagonismo en el diálogo con las distintas regiones y eso está enmarcado en una política que no se corre de la defensa del interés nacional. Creo que perfectamente nuestros funcionarios pueden reunirse con funcionarios de países con los cuales incluso podemos tener diferencias, desde un lugar de hacer valer las posiciones argentinas, hacer valer el interés nacional. Guillermo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Bueno, nos vamos a ir al corte, ya está Alberto Peretilnec, el senador nacional, para charlar. Qué fuerte, Lucila, de todas maneras, más allá de que es el episodio, y después hay una continuidad de esta política. Qué fuerte esto que contabas, que narra Duncan, ¿no? Que al otro día Foradori le dice al embajador británico acá en la Argentina, che, mira, ayer yo no estaba muy bien. Allá tomé de más. Contame lo que arreglamos porque la verdad que no me acuerdo. Cualquier similitud con un militar que mandó a combatir a soldados indefensos es pura casualidad, lamentablemente. Corte y estamos de vuelta en Desiguales. Seguimos. Bueno. La vuelta de los cortes desiguales es un... Bueno, chicos, emprolijemos basta. Esto, No, me encanta. A mí me gusta esto de cortarlos a todos. No lo emprolijemos, sigamos. Estamos ya con el senador Alberto Peretilnec. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Por haber venido. Somos lo que ves, senador. Sí, es esto. Senador de Juntos Somos Río Negro. Bueno, uno de los que presentó un proyecto para modificar la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de meternos de lleno en el tema, lo invito a ver el siguiente informe. Bien, gracias. Es muy chica la Corte Argentina, comparativamente con otras. Sí, es chica. Así las personas sean las más sabias y las más inteligentes y más santas del mundo. Eso es terriblemente peligroso. Muchas cabezas piensan mejor, incluso respecto de cuestiones muy intrincadas, como son algunas de las cuestiones administrativas. Cuando muchas cabezas piensan de buena fe, el resultado es mejor. A ver, la Argentina tiene el modelo de Estados Unidos, que es una corte claramente distinta del resto. Estados Unidos tiene una corte de 9 miembros y la Argentina tuvo una corte de 5 miembros, después se amplió. La ampliación fue muy criticada, fue una mala experiencia, entonces se redujo a 5. El Congreso puede ampliarla, tiene sus facultades. La ampliación es inversamente proporcional a la celeridad, porque da una vuelta más larga el expediente. Segundo, se dice, vamos a dividir la Corte en salas, civil, penal, constitucional, lo que sea. Pero ¿usted cree que el abogado que hoy lleva miles de casos a la Corte se va a contentar con que la sala civil de la Corte le diga, o va a querer el plenario? El 90% va a querer el plenario, con lo cual vamos a tener una instancia más. Y más demora. ¿A vos te parece que en manos de 3 personas puede quedar el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, la última instancia de todas las causas de cualquier materia de todo el país? Para los que se llenan la boca con la palabra república, le digo, eso es antirrepublicano. Cuando muchas cabezas piensan de buena fe, el resultado es mejor. Es muy chica la Corte Argentina, comparativamente con otras. Sí, es chica. El Congreso puede ampliarla, tiene sus facultades.
Bueno, pareciera que si los senadores o diputados fuesen los miembros de la Corte, la ampliación es casi un hecho, ¿no? Digo, ¿por qué usted presentó el proyecto para llevarla a 16 miembros? Sí, primero que me parece 2 segundos profundizar algo, ¿no? Sí. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nosotros? Primero es la que valida las políticas públicas. O ratifica la decisión de los gobiernos o anula la decisión de los gobiernos. Con lo cual tiene mucho que ver con la política del país. No la cuestión partidaria, la cuestión política, las políticas públicas. Y por otro lado es la última instancia donde se dirimen los conflictos dentro de la sociedad. Para graficarlo de alguna manera es la palabra santa, o es la última palabra. Usted está intentando acercar el tema a la gente, porque la gente lo vive muy de lejos esto. Exactamente, pero pensemos que la justicia federal toca temas, todos los que tienen que ver con las cuestiones previsionales. Hoy hay millones de jubilados que esperan entre 7 y 9 años para tener un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pensemos que en esta justicia se tratan todos los temas de narcotráfico, una problemática realmente compleja en toda América Latina. Pensemos que en esta Corte se tratan todos los temas ambientales, con lo que significa hoy la cuestión ambiental en este ciclo. Y esta Corte trata también todos aquellos temas que tienen que ver con las cuestiones de los pueblos originarios. Tema también complejo. Y usted que es de Río Negro, digo, por eso también lo remarca, exactamente, ¿no? Pero por otro lado, todos aquellos temas que tienen que ver con el delito penal, terminan aquí. Hoy, esta Corte no tiene un tiempo oportuno para una sentencia. Como decía recién, un juez, un abogado del interior del país tarda entre 2 y 3 años para que la Corte defina si va a tratar o no su tema. Bueno, pero recién Rosati decía, si hay más miembros va a tardar mucho más todavía. Depende cómo se organice, porque lo que plantea el ministro Rosati es justificar lo injustificable. Es decir, hoy la Corte sanciona o falla por año entre 7.000 y 7.500 causas. ¿Sabe cuántas causas entraron en el año 2018? ¿Cuántas? 29.000. El promedio de ingreso de causas desde el 2017 al 2021 es de no menos de 15.000 causas por año. Es decir, que todos los años quedan entre 7.000, entre 10.000 y 15.000 causas sin resolver, sin tratar. Entonces, ¿cuál es la manera de poder salir de esta situación? La manera es dividir la Corte en salas. 5 salas de 3 miembros, no por especialidad, como dice él, porque si lo hacemos por especialidad, le estamos dando la resolución de todos los conflictos a 3 jueces nada más. Claro. Por sorteo. Cada fallo por sorteo. Nosotros podríamos quintuplicar la cantidad de fallos. En vez de, el expediente no tiene que dar toda la vuelta. Mejorar la productividad de la Corte. Exactamente. Esto es un eje central. Por otro lado, género. Igualdad de género de todos los integrantes de la Corte. En la historia de 150 años de la Corte, solamente 3 mujeres fueron juezas. Prácticamente nada. Y el otro aspecto central es federalismo. Proponemos dividir el país en 5 regiones, La Pampa y todas las provincias de la Patagonia, el centro, el norte, la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Hasta ahora, en la Argentina solamente ha habido jueces en la Suprema Corte de 7 provincias. El resto del país nunca ha tenido la posibilidad de definir la política institucional de la justicia en este lugar. Ayer el senador Pablo Blanco, charlando aquí en Desiguales, decía, bueno, no es el momento político para dar esta discusión, porque vemos lo que está haciendo el Senado o la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para tratar de modificar la representación en el Consejo de la Magistratura, y además la gente tiene muchos otros problemas más urgentes para que el Senado se ocupe. Con esa excusa nunca se tratan los temas profundos de un país, porque la coyuntura teóricamente es mucho más importante que los temas estructurales. O sea, ¿tenemos problemas de inflación? Tenemos problemas hoy, inclusive hasta políticos en las 2 coaliciones centrales, los tenemos. Tenemos problemas inclusive hasta de energía, los tenemos. Pero ¿qué obsta que se traten otros temas? Claro. Si, en definitiva, las cosas importantes que tenía que hacer el Congreso, en el caso nuestro lo hicimos, que fue el Senado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. O sea, yo creo que habría que poner más énfasis en buscar los consensos mínimos, por ejemplo, tener un presupuesto,
que hoy no tenemos, que es de mucho perjuicio para el país esto, pero yo defiendo que siempre hay tiempo y siempre es oportuno discutir los temas de fondo del país. La justicia federal y nacional y la Suprema Corte de Justicia tienen que ver con la institucionalidad. Hoy esta Corte y este Poder Judicial no, ¿cómo te puedo decir? No les da la tranquilidad a ningún argentino de que sus fallos sean justos, de que sus fallos sean transparentes y de que sus fallos tengan la oportunidad que nosotros estamos necesitando. Néstor. El proyecto del senador Bretilnec incluye en un párrafo, hace alusión en los fundamentos a la situación generada por el fallo de la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura. Ese fallo de diciembre del año pasado, lo explicamos de la manera lo más simple posible, puso nuevamente en vigencia una ley que había sido derogada hace más de 15 años por el propio Congreso con la sanción de una ley. Una ley se deroga por la sanción de una ley. Esa ley que estaba derogada fue nuevamente puesta en vigencia, es decir, la Corte terminó tomando una decisión legislativa. La Corte no debe legislar porque no es su función. Fíjate lo que decía el presidente de la Corte Suprema. Habrás visto a lo mejor algún video de hace una entrevista que le hicieron a Rosati hace 4 o 5 años donde decía que la Corte no tenía que legislar. Bueno, esto que vas a ver ahora es mucho más reciente. Incluso es posterior de todo lo que pasó con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Esto que vas a ver ahora lo dijo Rosati el viernes pasado. Mirá. El Poder Judicial es un poder del Estado en un sistema republicano, no es un contrapoder. El juez no puede suplir al legislador, no puede suplir al Ejecutivo, no puede remediar carencias de la sociedad o de otros poderes. Es un poder que tiene el atributo de la descalificación por inconstitucionalidad de lo que hacen los otros poderes, que no es poca cosa. Eso sí, pero ahí a reemplazar a los otros poderes hay un trecho muy grande por recorrer. Es una tentación en la que el juez no debe caer. Pero cayó. ¿Entendiste lo que dijo el ministro de la Corte? No puede resolver las carencias de otro poder. Es exactamente lo que se está discutiendo con el Consejo, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que terminó pasando. Claro. Senador, lo escucho. Hay bastantes ejemplos de esto. O sea, esta Corte es la responsable del sistema de escuchas judiciales, que después dio origen a la causa de espionaje, que es su responsabilidad. Esta Corte, en un juicio que tardó 6 años, de coparticipación de Santa Fe, Córdoba y San Luis, le da al gobierno en ese momento, el presidente Macri, solamente 120 días para que resuelva un problema de prácticamente 15 años de mala liquidación de coparticipación. Esta Corte es la que nos obliga a nosotros en el Senado en 120 días a resolver un juicio que tardó 5.000 días. ¿Le gusta el número 120 de la Corte? Le gusta el número 120. Esta Corte es la misma Corte que adelantó 8 meses la elección del presidente de la Corte en su momento, precisamente para resolver un problema político interno. ¿Qué quiero decir con esto? Estos jueces no gozan de la confianza, y la confianza en el sentido positivo de la palabra. No complicidad ni convivencia, confianza, tranquilidad. Estos jueces no generan a ningún sector de la vida argentina la tranquilidad de que cuando firmen un fallo, ese fallo tenga la ecuanimidad que todos pretendemos que tenga. Ahora ahí le quiero hacer una pregunta. Usted mencionaba un ejemplo en el que el gobierno de Mauricio Macri fue perjudicado, si se quiere, que es cuando lo apura a resolver el tema de la coparticipación con Santa Fe, termina perdiendo, si se quiere, la nación en ese caso. ¿Pero usted de verdad cree que no hay sectores del poder político que sienten confianza con estos jueces y que están cómodos con esta Corte? Mire, es contradictorio. Si usted lee lo que decía la doctora Carrió durante el gobierno de Macri, estos jueces eran el diablo. Los mismos jueces. Si usted analiza lo que decía el gobierno de Cambiemos en aquel momento, también tenía una opinión absolutamente crítica. Es decir, yo lo que creo es que estos jueces han perdido su rol en la sociedad. Nosotros, y permanentemente quieren jugar a la cuestión política, demostrándole al resto del país cuál es el poder
real en Argentina, entonces más allá del voto popular. Hay dos problemas, uno de estructura y otro de nombres propios. Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema es cómo nosotros salimos de esta situación en la cual estamos. Creo que nosotros salimos con una nueva mirada, con nuevas y nuevos actores, ¿no es cierto? Con una propuesta de cambio, de transformación absoluta de la justicia federal y nacional y de la Suprema Corte, que no la pueden hacer estas personas. ¿Por qué? Porque ya han demostrado lo que han sido en los últimos años. Lo tienen que hacer nuevos actores. Por eso que es absolutamente necesario e imprescindible ampliar la Corte para que el futuro institucional de la justicia argentina tenga una mirada de esta época y sin todos los vicios que estamos viendo que tiene. Pablo Ibáñez. Insisto que siempre parece una cosa muy lejana, pero las últimas reformas que tuvieron que ver con la justicia en general terminan siendo anuladas por la propia Corte. Y el otro planteo, la sorpresa, o lo que llama la atención, es que evidentemente el sistema político, que si me guío por lo que usted dice en su momento, los dos grandes actores, los dos grandes polos han tenido críticas sobre la Corte. En algún momento se tendría que, ¿por qué no hay un punto de acuerdo? Decir, vamos a tratar de mejorar el funcionamiento y los actores de la Corte. ¿Por qué esa instancia de conversación no se puede llevar adelante? Y bueno, estamos viviendo un momento entre los dos grandes conglomerados políticos nacionales de falta de acuerdo y consenso. No se ha podido sancionar un presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, cosa solamente vista en el gobierno de Cristina Kirchner, después no se vio nunca más. Y no hay ninguna política pública que pueda ser acordada por los dos grandes conglomerados nacionales. Y creo que lo está llevando al país a una situación de abismo. Es decir, yo creo que no le conviene a nadie tampoco, ni a ninguno de los dos grupos nacionales políticos, esta situación. Yo estoy convencido de que la justicia puede ser un punto de partida en un consenso y en un acuerdo nacional. No podrá haber acuerdo en una política económica, no podrá haber acuerdo en el tema tarifario, pero sí estoy convencido de que esta Corte y esta justicia no le conviene a ningún sector del país, pero no por conveniencia sectorial o personal, porque no nos da la tranquilidad y la confianza que necesitamos para hacer las cosas que hay que hacer en el país. Néstor. El proyecto, lo leí completo, parece interesante, parece también un punto de partida, porque tiene algunas cuestiones perfectibles, por ejemplo, determinar que hoy no hay jueces penalistas en la Corte, que haya jueces penalistas, sí, que haya jueces especializados. Lo que pregunto es, ¿hay un primer poroteo ya para ver si puede caminar? No, hay una decisión del oficialismo de debatir el tema. Mañana a las 12:30 vamos a empezar a debatirlo. Hay otros proyectos como el senador Adolfo Rodríguez Sá o de la senadora Vega. Ha habido también en los últimos años otros proyectos. Obviamente nosotros en esto no somos tosudos ni somos soberbios. Consideramos que todo lo que se pueda perfeccionar y mejorar un proyecto, bienvenido sea. Así que mañana empezaremos nuestro intercambio de ideas y de opiniones y ojalá este proyecto u otro sea enriquecido y ojalá todos asumamos y entendamos de que es absolutamente necesario. ¿Y no está permeable a la oposición a discutir sobre esta base? No han dicho nada hasta ahora. Mañana nos daremos cuenta. Senador, dos consultas sobre otras agendas. El ministro del Interior, Guado de Pedro, recién estamos hablando en el fuera de aire, en los problemas hídricos de la provincia de Río Negro. Muchas provincias tienen estos temas. El ministro del Interior en Israel dijo que habría que crear una empresa pública para administrar todos los temas vinculados al agua. ¿Qué le parece esa iniciativa? Yo vi la frase nada más, ¿no? Yo no sé si el ministro se está refiriendo a una cuestión operativa. ¿O un ente regulador? Se está refiriendo, por ejemplo, a lo que es el tema del cambio climático y el impacto en todas las cuencas hídricas del país. No lo sé. Ahora, lo que sí está claro es que hay un problema de constitucionalidad. Es decir, los recursos naturales, caso agua, son propiedad de las provincias. Por lo tanto, no puede haber ni una ley nacional ni una empresa nacional que vaya por sobre algo que es natural, propiedad de las provincias argentinas, que son nuestros ríos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no iría. Ahora, el ministro no es ninguna persona que no tenga conocimiento de lo que es la institucionalidad del país. Habría que ver qué puntualmente quiso decir con respecto a esto. Bien. Yo me da la sensación de que lo que se está hablando es de algo de planificación, de organización. Tampoco se puede adaptar
el modelo israelí al modelo argentino. O sea, el modelo israelí es un modelo unitario, centralmente, con un problema que tiene que ver con la geopolítica del lugar. Es un lugar desértico, no tienen cuencas de ríos de agua dulce. La Argentina es totalmente opuesto. Primero, bien, es un país federal donde hay una lógica distinta de funcionamiento. Y lo último, ya cerrando, seguramente queda para ampliar la charla en otro momento. Por su experiencia, por lo que conoce su experiencia como gobernador, ¿se está pensando en las provincias en adelantar las elecciones respecto de la Nosotros nacional, pertenecemos ¿no? a un partido provincial. A nosotros nos gusta siempre que las elecciones sean lo más circunscripta posible al tema que se trata. A nosotros nos gusta que cuando se eligen intendentes sean separadas de lo provincial y lo nacional para discutir los temas municipales. A nosotros nos gusta que cuando se discute una elección provincial para discutir la salud, la educación, la salud, todos los temas provinciales se elijan separados de lo nacional y lo provincial. Y cuando se discuten temas nacionales, separados de lo provincial y lo municipal. Con lo cual, nuestra postura como Juntos Somos Río Negro es precisamente eso, no es nuestra elección, la vamos a hacer separada de la elección nacional, porque nos gusta discutir los temas de los rionegrinos entre los rionegrinos y después los temas nacionales en otro momento. Senador, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, que terminen bien el día. Usted también, que anduvo de gira. Sí. De gira mediática. Muchas gracias. De gira mediática, por favor. Bueno, salvo que tengamos que resolver cosas en alguna bodega, nos vamos. Bueno, detrás de cámara se me ríen. Salgamos de gira nosotros. Nos reencontramos, sí, un buen merlot, pero sin discutir cosas importantes. Claro, hablemos de fútbol. No firmamos nada, muy bien. Bueno, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Que pasen lindo. Adiós.